Muy buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este su canal católico, El Gran Milagro. Agradecemos a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo por medio de las redes sociales, en Facebook principalmente, y aquí a través de YouTube. Le invitamos que si no se ha suscrito a este canal, háganos el honor de tenerlo con nosotros. Y bien, pues hoy en esta tarde vamos a continuar con la segunda parte sobre las etapas de una posesión. Yo sé que, como ya lo he mencionado anteriormente, habrán personas mucho más preparadas que yo, y reconozco que las hay, y que tal vez ellas puedan mencionar otro tipo de etapas, otro tipo de ejemplos, ¿verdad? Pero la finalidad es la misma. La finalidad es de que usted aprenda a identificar cómo o por medio de qué el enemigo le está atacando en la actualidad. Pues bien, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Padre, tu Espíritu Santo, y todo será creado y renovarás la paz y la paz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la ciencia, la luz y el poder de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, podamos saborear la dulzura de tu bien y gozar siempre de tus divinos consuelos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo decir, lo que debo escribir, cómo debo actuar para procurar tu gloria, el bien de mi prójimo y mi propia santificación. Amén. Pues bien, hermanos, nos quedamos, ¿verdad?, con aquellos ejemplos de cómo el enemigo ha sido invitado de una manera a veces hasta bajo la ignorancia, porque ciertamente hay muy poco conocimiento de cómo el enemigo está atacando actualmente a la humanidad, a la persona, a la familia, al hogar, o bien a través o en los bienes materiales. Entonces, muchas veces nosotros hacemos esta invitación sin darnos cuenta. ¿Cómo? Pues al ver de las prácticas de esoterismo, por ejemplo, ¿sí? Recordando que a través de las prácticas que comúnmente cada uno de ustedes pueda conocer o ya haya realizado, pues a través de eso el enemigo ha recibido la invitación para atacarle a usted, y a través de usted obviamente poner en prueba y en jaque a toda la familia. Quiero citar del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, un ejemplo de cómo el enemigo, a través de la obsesión, puede dañar la salud de la persona, ¿sí? La infestación, por ejemplo, ya habíamos comentado, en este nivel el demonio puede presentarse como espíritu de un ser querido o en apariencia de un ángel. Se gana la confianza de su víctima, de ese modo influye en la vida de la persona y finalmente toma el control de él. En este caso de la infestación es cuando la persona cree que lo que está haciendo es correcto, que lo que está haciendo no tendrá consecuencia alguna, ¿sí? A veces hay personas que se meten a hacer oraciones a los panteones y no se están dando cuenta que solitos están entregando su alma a Satanás a través de la consagración de esas oraciones que realizan en esos lugares. Y desde luego, si es un árbol, y cuando me refiero a un árbol, es una persona que ya es esposo, que ya es esposa, que es padre, que es madre, que ya tiene hijos o los tendrá, si esa persona ha pactado su vida como árbol, obviamente los frutos y toda la descendencia vendrá pactada. Como el enemigo, tomando el control de esta persona, engañándola desde luego, puede manipularla a tal modo que la persona defiende la práctica y defiende incluso al mismo Satanás, diciendo que no es nada malo lo que está haciendo, que no le está haciendo ningún mal a nadie. Pues es natural que la persona piense así, porque si Satanás atacara inmediatamente que la persona
está llegando a hacerse una limpia, está llegando a que le adivinen algo, está llegando a que le hagan baños y demás cosas, si atacara a Satanás en ese momento a la persona, pues nadie iría con los brujos. Nadie iría con el curandero, con el espiritista, con el adivino, con el satánico. Nadie iría porque todo el mundo saldría atacado inmediatamente de ahí. Pero no es atacado porque Satanás entra en esa confianza. Satanás le da la confianza a la víctima. La víctima dice, no me pasó nada, al contrario, me ayudó. Y no se da cuenta que la ayuda que hoy le está brindando al enemigo le va a cobrar muy caro el día de mañana. Y recuerde que Satanás no cobra dinero. Satanás cobra con el alma, con la muerte de una persona, de un familiar, de un ser querido o la muerte de esa víctima. ¿Sí? ¿Cómo el enemigo puede realmente influenciar a las personas? Que vemos a las personas que sin pena alguna hoy traen sus calaveras allí colgando en el pecho. ¿Sí? Ahí vemos cómo ellos piensan que no les va a pasar nada, y ciertamente tal vez a muchos de ellos en vida no les va a pasar nada, pero ellos van a tener descendencias, ¿sí? O pueda que el enemigo nunca se manifieste en esa familia, en ninguna descendencia. Puede pasar que no se manifieste ninguno de ellos y que todo el mundo crea que todo el tiempo de las generaciones el enemigo le defendió, pero lo peor estuvo en la muerte de las personas. Porque sencillamente el árbol se pactó y todos los frutos fueron pactados, y si los frutos nunca buscaron liberarse, pues sencillamente también se condenarán. El día de su muerte les tocará ver realmente el fin de su existencia, en dónde o a dónde serán enviados de acuerdo a la obra que practicaron. ¿Sí? Recuerde que dice la Sagrada Escritura que el árbol bueno dará frutos buenos y el árbol malo que dará pues frutos malos. ¿Sí? Y si los frutos, los hijos, los nietos nunca buscaron ayuda, pues sencillamente seguirán con la misma recompensa que sus padres, que sus abuelos. ¿Sí? Dice también estos síntomas que la persona puede percibir son, por ejemplo, sombras, figuras extrañas que se mueven sin ninguna explicación, sonidos o ruidos inexplicables, visiones con manifestación perturbadoras, ¿sí? O sea, el enemigo empieza a manifestar ciertos actos paranormales en el hogar. La persona puede decir, es que yo siempre veo en la ventana algo, o es que a tal hora siempre en el techo suena esto, o es que siempre escucho que el vecino en la noche arrastra muebles, arrastra cadenas, juegan canicas, que juegan pelotas, que escucho que murmuran del otro lado de la puerta en la habitación, que ya me han hablado por mi nombre, que ya incluso me han tocado, en fin, que escuché la voz de mi abuelita, que escuché la voz de un tío, de un primo, y en fin, el enemigo empieza a tratar de crear, si no miedo, confianza. ¿Sí? Porque cuando la persona dice que ya vio al abuelito, que ya vio a la tía, que ya vio al primo que falleció no hace mucho y que hasta platicó con él, hay que tener cuidado, porque recuerden que la Sagrada Escritura no miente cuando dice que Satanás se viste como un ángel de luz. ¿Sí? Y esto lo hace para crear confusión, y esto lo hace para crear confianza y para confundir, dice la Sagrada Escritura, incluso hasta los elegidos de Dios. Así que tengamos cuidado. En la opresión, dice la opresión diabólica, cuando la víctima está bajo la opresión demoníaca, la entidad comienza a afectar a la persona de modo psicológico, físico o en lo emocional. ¿Sí? Es natural que cuando una persona cae en esta situación de la obsesión, cuando ya las manifestaciones de los ruidos, las voces, las sombras, las figuras, en fin, cuando eso ya es con mayor fuerza, la familia piensa, oye, tiene un problema mental. Y es natural creerlo, ¿sí? Van al médico, el médico dice, no, pues a lo mejor esquizofrenia, a lo mejor un desorden emocional, y en fin, empiezan a dar obviamente su diagnóstico, ¿no? En lo profesional de la medicina.
Pero recuerde, yo por ahí he escuchado a una persona que dice que Satanás no ataca al borracho, que Satanás no ataca a la chismosa, que Satanás no ataca al drogadicto porque ya son de él. Y déjeme decirle que se equivoca. Y le voy a decir por qué se equivoca. Porque antes ese borracho cuando nació no nació borracho. Cuando nació no nació drogadicto. Cuando nació no nació ladrón. No nació secuestrador. No nació violador. No nació así esa persona. Esa persona con el tiempo Satanás lo fue dominando. ¿Sí? Entonces esa persona fue atacada por Satanás. ¿Sí? Que no lo esté atacando ahorita, no lo está atacando tal vez, pero lo está utilizando para atacar al resto de los hijos de Dios. ¿Sí? No ha habido o no hay ni siquiera una sola persona que no pueda decir que Satanás nunca lo atacó. ¿Sí? Todos los seres humanos que hemos estado aquí en la tierra, de una o de otra manera, hemos sido atacados por Satanás. ¿Sí? Quizás unos con mayor fuerza, otros de una manera muy superficial, pero hemos sido atacados, ¿sí? Entonces no podemos decir que a Satanás no le importa el borracho, no le importa el drogadicto, no le importa el violador, no le importa el secuestrador. ¿Cómo que no le importa? Sí le importa, porque a través de esas personas está atacando el resto de los hijos de Dios, ¿sí? Obviamente uno puede decir ya son de él, pero nosotros no nos corresponde decir que esas personas ya son de Satanás. No lo podemos decir porque el que va a determinar al final de los días quién se va con Satanás y quién se va con Dios, pues es el mismo Dios. A nosotros no nos corresponde poner una etiqueta de este ya está condenado y este no, ¿sí? No nos corresponde decir este ya es de Satanás y aquel no es de Satanás. No nos corresponde a nosotros poner una etiqueta, sino todo lo contrario. Lo único que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios que conocemos la forma en la que Satanás está atacando a la humanidad es hacer oración por ellos. Que no vienen a la iglesia, ese es nuestro trabajo. Buscarlos y hacer oración por ellos. Buscarlos y anunciarle la palabra de Dios. Buscarlos y anunciarle que nuestro Señor Jesucristo ha muerto por ellos y que ellos necesitan responder con un agradecimiento a Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. No decir que este ya está condenado, que este ya es de Satanás. No nos corresponde a nosotros hacer eso. No debemos meternos en esa situación, ¿sí? Sino todo lo contrario. Vuelvo a repetir. Tenemos que orar por ellos. Porque eso es lo que pide la Virgen María, la conversión de los pecadores, orar por los pecadores, orar por las almas del purgatorio, orar por los sacerdotes, orar por el mundo entero, por la paz en el mundo entero. La Virgen María nos lo está diciendo casi todos los días en los mensajes que está dando últimamente, ¿sí? Orar por el mundo entero, y orar por el mundo entero es por todo, no nada más por aquellos a los que tú dices que este sí es de Dios y por los que son de Satanás, por eso ya no vamos a orar. No se trata de eso. Se trata de que la Virgen María quiere que todos se conviertan. Y si usted ya está convertido, lo felicito. Hay que ponerse a orar por los que no se han convertido. Si usted ya dejó de ser borracho, felicidades. Ya no es de Satanás, como dicen por ahí, felicidades. Entonces ahora le toca orar por todos por aquellos que siguen todavía en las manos de Satanás. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo, nuestra labor en el mundo. ¿Sí? Si no lo estamos haciendo, entonces siento yo que estaríamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Le voy a suscitar un texto con relación a la esquizofrenia, o sea, la enfermedad, más que nada no particularmente a la esquizofrenia, sino que cómo el enemigo, decía por ahí un sacerdote, se mimetiza, se esconde, se oculta detrás incluso de una enfermedad. Y cómo la acción de Dios nos puede orientar a descubrir que detrás de una enfermedad también Satanás está actuando. Mire lo que le voy a leer. Tengo dos Biblias aquí conmigo. Una es del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 14. Escuche lo que dice. Habiendo ido Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama, con fiebre. Jesús la tomó de la mano y le pasó la fiebre.
ella se levantó y comenzó a atenderles. ¿Sí? ¿Qué dice que hizo Jesús? Dice que él la tomó de la mano. ¿Sí? ¿Qué tenía la mujer, la suegra de Pedro? Tenía fiebre alta, temperatura, calentura, como usted le llame en su país o en el lugar donde se encuentre. Pero ¿cuál fue la acción del Señor? Dice que la toma de la mano. Y posteriormente no dudo que haya hecho una oración. Posteriormente no dudo que el Señor haya dado una orden. Y la fiebre sencillamente desaparece del cuerpo, del alma de la persona. Y éste en agradecimiento se levanta a atenderle, a servirle. Mire cómo lo relata San Lucas. San Lucas capítulo 4, versículo 38. Al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderles. ¿Sí? Compare las dos lecturas, San Mateo y San Lucas. En la primera dice que el suceso fue el mismo, en la misma persona, desde luego, hablando de la persona de la suegra de Pedro, que ésta tenía temperatura, fiebre o calentura muy alta, que es Jesús quien llega a la casa de Simón Pedro, que en una dice que le ruegan por el enfermo, que en otra dice que Jesús se acerca y la toma de la mano, y en el otro dice que Jesús reprende, ¿sí? Que Jesús reprende a esta enfermedad. Dice, dio una orden a la fiebre y esta desapareció, ¿sí? Dio una orden a la fiebre era persona, era espíritu. ¿Qué era? Para que Jesús haya tomado la mano, la sujeta, ordena la fiebre y esta desaparece. ¿Sí? Hay que tener un poquito de imaginación. Llega Jesús, le piden por ella, Señor, esta mujer está enferma, necesita de ti. El Señor se acerca a ella, la toma de la mano. El Señor, obviamente, que todo lo sabe, reprende a la enfermedad. Y cuando decimos que da una orden a la fiebre para que ésta salga, se aleje de la persona, es porque el Señor así lo está ordenando. ¿Sí? Esto quiere decir que la fiebre no tan solo era algo natural del cuerpo, de una enfermedad, sino que detrás de esa enfermedad había un espíritu atacando a la persona, manifestándose en una temperatura, en una fiebre. Por eso dice San Mateo, que la toma de la mano. Y en segunda, San Lucas dice que da una orden a la fiebre y esta desaparece. ¿Sí? Cuando Jesús sana o libera al hijo a un joven que estaba endemoniado, aquel joven que lo llevaron con los discípulos y los discípulos no pudieron, y el padre va con Jesús y le dice, lo llevé con tus discípulos y esos no pudieron y vengo contigo a ver si tú puedes. Y el Señor se enojó. Y con justa razón, porque el hombre dijo, vengo a ver si tú puedes. Y dijo al Señor, ¿cómo que si puedo? ¿Con quién crees que estás hablando? Inmediatamente el Señor dijo, tráigalo. Y entonces el Señor reprende al espíritu y el espíritu sale. A la orden de Jesús, el espíritu lo abandona, lo deja. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que estar alerta cuando haya enfermos en el hogar. Tenemos que estar atentos. Si usted es asiduo al doctor, a la medicina, adelante, pero vaya de la mano con Dios, vaya de la mano con la oración.
Porque me ha tocado casos cuando la persona se enferma, la llevan al médico, tratamiento y tratamiento, pasa un año, pasa dos, pasa 3, 4, 5, 6 años, y cuando ya le dicen que ya no hay nada que hacer, ahora sí vamos a buscar a Dios porque el médico ya no puede. Y ya le estamos llevando desahuciada a la persona, ¿sí? Se la llevamos a Dios ya desahuciada, ¿sí? Cuando tuvimos la oportunidad desde el inicio de la enfermedad, pudimos presentársela a Dios, y Dios, por medio de la medicina, que es el que da el poder a la ciencia, es el que da la sabiduría al médico, por medio de la medicina Dios hubiera actuado, ¿sí? O por medio de la oración y de la fe de los que le acompañaban, el Señor también hubiera actuado. Pero muchas veces dejamos a Dios hasta la última, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque detrás de una enfermedad también se puede esconder un espíritu que esté dañando a la persona o la esté atacando a través de esa enfermedad. Y es lógico que la mayoría, obviamente, lo que va a atender es la cuestión médica y no la cuestión espiritual, ¿sí? Es muy raro encontrar una persona que diga, no, pues se enfermó fulano de tal, pero ya nos pusimos en las manos de Dios, ya estamos orando, ya estamos haciendo nuestro rosario, ya estamos haciendo nuestra novena, ya invitamos a los grupos de oraciones, ya buscamos al sacerdote. Es muy raro encontrar a alguien que diga que ya se puso en las manos de Dios. Sí los hay, pero la verdad son muy contados, y la mayoría van primero con el médico, ¿sí? Entonces, recuerde que la opresión es cuando la víctima ya está bajo la opresión demoníaca, la entidad comienza a afectar a la persona de modo psicológico, físico o emocional. Y lo emocional sabemos que es cuando la persona puede caer en un estado depresivo, en un estado de agresión, en un estado de soberbia, también puede entrar la persona, ¿sí? En una persona que no entiende de razón, una persona que no entiende, no comprende, una persona que no está actuando de una manera natural, ¿sí? Una persona que está buscando quitarse la vida, una persona que está aborreciendo su vida, una persona que está aborreciendo el lugar donde nació, la familia donde nació, ¿eh? Así que hay que tener cuidado con todo esto, ¿sí? Dice también, el objetivo es hacer que la víctima renuncie a luchar a la voluntad de vivir, y desde luego a su alma. Cuando la persona renuncia a querer vivir, cuando la persona aborrece su vida y se desea la muerte, obviamente le está casi ya entregando su alma al enemigo, porque si logra suicidarse, obviamente sabemos que estas personas ya no tienen juicio divino, ¿sí? Entonces, yo recuerdo por ahí, una ocasión me invitaron a un rosario de la Rosa Mística aquí en Parrilla. Recuerdo que hicimos el rosario de la llama de amor y en fin, y este grupo de Rosa Mística, que es el que me había invitado a mí, me presentó a una persona que días antes se había intentado suicidarse, y que por gracia de Dios la familia lo descubrió y ya no llevó a efecto todo esto. Me pidieron que orara por él. Yo ya había hecho una oración después del rosario y le dije, ¿por qué no me dijeron, verdad? Para hacer doble oración, pero bueno, vamos a hacer la oración. Entramos a la casa de esta persona, entró la familia y algunos allegados ahí, hicimos la oración. Al final me pregunta, ¿y qué nos recomienda usted? Y yo dije, antes de recomendarle algo, les quiero preguntar, ¿cuánto aman a esta persona? Y todos dijeron, no, pues todos lo amamos, todos aquí los queremos mucho, lo apreciamos, es una gran persona. En fin, usted ya sabe, ¿no? Cuando llega una situación muy difícil, el que está enfermo, o el que está agonizando, o el que está mal, en ese momento suele ser que es la persona más bella del mundo, ¿verdad? Pero bueno, ya cada quien sabrá. Entonces yo le dije, bueno, la recomendación que le voy a dar es la siguiente. Cuando él entre a su habitación, se queda una persona con él en su habitación. Uno más se va a quedar en la puerta de la habitación por la parte de afuera. Uno más se va a quedar en la sala y uno más en la puerta de la casa, la puerta principal. Hagan eso y obviamente todos los demás hagan sus oraciones por él pidiendo su protección.
Pues no lo hicieron. Esta persona se sale en la madrugada y se quitó la vida. ¿Sí? Es una lástima. Dijeron que lo amaban. Dijeron que era una gran persona. Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se demuestra. Y otra cosa también es que si piden ayuda de Dios y no le creen, y no creen las recomendaciones que el Señor da, entonces ¿para qué las piden? ¿Sí? Es como una señora que padecía mucho de flujo, mucho sangrado de Macuspana, si no recuerdo esa señora, nos llevó nuestro amigo a Asunción y durante la oración el Señor hace su obra, la señora siente necesidad de ir al sanitario, se fue y ahí se dio cuenta que el sangrado le había parado. ¿Sí? Entonces terminamos la oración y la persona pues entusiasmada, alegre, feliz por lo que estaba ocurriendo con ella, se le ocurre preguntarme que si cuánto me debía. Y yo le dije, ¿en verdad quiere pagar? Me dijo, sí, dígame cuánto le debo. Y pues como yo sabía todo lo que ya había hecho la señora, le dije, deme la mitad de todo lo que ha gastado con los grupos. Y me dijo, ay, no es mucho dinero. Le digo, entonces, ¿para qué pregunta? Si usted tiene voluntad de darnos algo para la gasolina, adelante. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Sí? Esta familia dijo que sí amaba a esta persona, que era una gran persona, que todos lo amaban, que todos pues decían cosas bellas y preciosas en él cuando ahí estaba frente a ellos, y cuando pidieron la recomendación no la hicieron y el resultado pues fue el que ellos vivieron en esa madrugada cuando le encontraron colgado en un árbol. ¿Sí? Así que si amamos a las personas, si usted le pide a Dios una recomendación, haga lo que el Señor le pide, ¿verdad? Porque si no la va a hacer, mejor ni pregunte. Pero bueno, entonces la persona se quita la vida y obviamente le entrega su alma al enemigo. Algunos signos de opresión. Esto lo vamos a analizar en una tercera parte, ¿sí? ¿Cómo podemos conocer estas evidencias? ¿Cómo podemos identificar cuándo puede ser algo paranormal y cuándo no? ¿Sí? Porque hasta eso a veces, decía por ahí un sacerdote, ¿no? Entré a esa iglesia viejísima de madera y en la noche tronaba la madera y él pensaba que pues había algo malo, algo negativo en ese lugar, y pues resulta que pues es natural que durante el día la madera, al igual que el metal, se expande y ya luego en la noche con el frío se contrae y empieza a tronar. Lo mismo sucede con las personas que tienen su techo de láminas, ¿verdad? Durante el día y la tarde la lámina se calienta tanto que en la tarde-noche empieza a enfriarse y empieza a contraerse y empieza a tronetear la lámina. Y todo el mundo dice, ay, es que anoche me espantaron porque tronaba la lámina acá y tronaba por allá y se escuchaba como pasos. En fin, y empieza uno a darle pies y cabeza y brazo a lo que realmente no existe, ¿sí? Lo mismo sucede cuando cerca de la casa llega un animalito muy conocido, ¿verdad? Y todo el mundo dice, ay, es que ya se paró ese animal ahí. Y es que todos los días llega a ese lugar. A lo mejor ahí vive el animalito ese, ¿sí? A lo mejor ese animalito ya vivía antes de que usted llegara a ese lugar. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor ese animalito busca dónde refugiarse durante las noches, durante el día, no sé, ¿verdad? Y uno le anda poniendo ya negatividades a las cosas, ¿sí? Vamos a procurar que todo lo que en su momento esté ocurriendo a nuestro alrededor, vamos a tratar de transmitirlo, darle la vuelta en cosas positivas, ¿verdad? Yo le decía a una persona que si truena el techo, los ángeles de Dios andan caminando arriba de mi casa. Que se cerró la puerta de mi casa, los ángeles le cerraron las puertas al enemigo, ¿sí? Que si ya pasó un animalito volando, los ángeles de Dios están protegiendo mi casa. Siempre
aluciendo algo positivo, nunca algo negativo, ¿vale? Para que con nuestro, decían por ahí los psicólogos, ¿no? Que con el mismo pensamiento uno no esté llamando tanta desgracia y tanta cosa negativa a su propia casa, a su propia familia. Pues bien, hermano, recuerde que todos los sábados, primeramente Dios, estaremos transmitiendo la oración por los enfermos a las 9 de la noche. Recuerde, si no se ha suscrito al canal católico El Gran Milagro en YouTube, háganos el honor de tenerlo con nosotros. En Facebook también nos puede encontrar como el grupo El Gran Milagro. Las transmisiones que se hacen los sábados por ahora se están haciendo en Facebook en vivo. Por favor, comparta este tema con su familia, compártalo con algún conocido, un familiar que usted considere, ¿verdad?, que le puede ayudar este pequeño tema o esta pequeña conversación que hemos tenido a través de estos videos. Nuevamente, gracias, cuídese mucho. Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos que nos están acompañando de otros estados. Parece por ahí que ya tenemos incluso algunas personas hasta de otros países. Bendito sea Dios. Gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga, le cuide mucho y recuerde, viva Cristo Rey. Hasta luego, cuídese mucho.